Dios es bueno. Amén. Sea bendecido cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Es una bendición tenerlos acá. Amén. El domingo pasado, primeramente perdónenme por la voz un poquito afectada, pero Dios es bueno. Amén. El domingo pasado estábamos hablando sobre, les decía que quería predicar sobre la unción y la obediencia. Y creo que Dios permitió, si no fui muy desobediente, Dios permitió, porque pudimos acomodar todo y era algo que anhelaba a predicar sobre esto, sobre la unción y la obediencia. Muchas veces la unción se puede ver como un nivel de espíritu que hay en uno, también se puede ver como un ánimo que hay en uno. Varía mucho dependiendo del texto en la Biblia que se vea, pero no se puede quitar que somos ungidos de Dios en un área o en la otra, pero todo el que reciba a Jesucristo como Salvador tiene un propósito en su vida, tiene un llamado, tiene dones, tiene ministerio. Todos estamos llamados a algo. Puede ser que alguien diga, no, pero son 5 ministerios. Hay muchas cosas más que se puede ver, además de esos 5, en lo que podemos hacer. Amén. Por ejemplo, el ministerio de servicio no aparece entre los 5 ministerios, pero hay personas que tienen ese llamado, como un don, que al final el don es un regalo de Dios, al igual que los ministerios. Son regalos que Dios nos da, amén. Pero vamos a estar hablando sobre, sobre la unción y la obediencia. La unción y la obediencia. Y para esto vamos a estar comparando a 2 profetas, 2 grandes profetas de Dios. Amén. Que va a ser el profeta Elías y el profeta Eliseo. Puede ser que quien diga, bueno, ¿y por qué comparar 2 profetas para esto? Lo hago, primeramente, algo que Dios me mostró, que no lo había visto, y muchas veces me quejaba de la forma en que se hablaba generalmente sobre ellos. Y hay algo bien importante para usarlo en este tema sobre la unción y la obediencia, es que uno es el sucesor del otro. Amén. Eliseo, como profeta, fue el sucesor de Elías. Debido a la voz tengo que estar tomando agua y tengo que estar tomando miel también. Si alguien necesita miel, perdónenme, es para mí solo. Ustedes no van a hablar mucho. Amén. Así que tranquilos. Amén. Entonces, vamos a estar hablando sobre esto, vamos a comparar estos 2 grandes profetas de Dios. Tal vez vamos a ver ciertas cosas, no con el ánimo de criticarlo. Yo quisiera caminar como ellos caminaron y mejor. Quisiera caminar a la altura de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra meta. Pero fueron grandes hombres de Dios. Y algunas fallas que ellos cometieron no es para tomarla desde el punto de vista de crítica, sino para nosotros no hacerlo. ¿Amén? Para nosotros ser edificados. ¿Amén? Entonces, si es posible, vayamos a Segunda de Reyes 2:9. Porque Eliseo, como sucesor de Elías, él pidió tener una doble unción, una doble porción del Espíritu de Elías. Entonces, esto va a ser una de las claves bien importantes para nosotros darnos cuenta sobre la importancia de la obediencia por encima de la unción. Amén. Dice Segunda de Reyes 9:2. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, era el momento en que ya Elías iba a ser quitado del mundo como tal, dentro de los vivos, iba a ser quitado. Y Eliseo no quería separarse de él hasta que lo viera que se separara de él. Pero Elías quiso tener misericordia de Eliseo, guiado por Dios como todo profeta, y le dice, pide lo que quieras. Y Eliseo le pide una doble porción del espíritu que había en Elías sobre él. Amén. Y eso fue un hecho. Después vamos a ver creo que lo vamos a leer, cuando Elías es quitado,
¿cómo puedo decir? Eliseo lo logró ver cuando se fue, y esa fue la condición que puso Elías. Le dijo, si me ves separarme, entonces será hecho lo que quieres, si no, no será hecho. Y lo vio y pudo recoger su manto e irse. Amén. Entonces, quiero hacer solo algunas comparaciones. El profeta Elías, Dios hizo a través de él varios milagros, prodigios. Y vamos a comparar esta parte de la doble porción del Espíritu con también milagros que hizo Eliseo, o sea, cosas que hizo Dios a través de Eliseo. Amén. Los milagros, los prodigios, no es que uno los haga porque uno los quiere y punto, sino es porque Dios quiere que uno los haga y el poder de Dios fluye a través de uno para que se desaten. Voy a estar hablando así de una forma de resumen sobre los prodigios que se hicieron que Dios hizo a través de Elías. Uno de ellos, Elías, debido a que el rey Acab fue un rey bastante inicuo y desvió al pueblo de Israel a la adoración a ídolos, a Baal y a cualquier figura que se formara ahí y estaba arrastrando al pueblo de Israel. Dios se enojó y a través de Elías mandó a proclamar sequía. Y se lo dijo a Elías al rey Acab, le dijo, no va a haber lluvia sobre la tierra hasta que yo lo diga, porque Dios lo había mandado decirle, diré esto, y cuando yo vuelva a hablar, cuando yo quiera, es que va a llover, pero voy a usar tu palabra. O sea, era la palabra de Elías la que iba a hacer volver a llover. Dios no iba a usar a otro profeta. Y fue así mismo. Elías fue, lo dijo, y no llovió más. Dentro de esa sequía que hubo bastante hambre, y uno de los otros prodigios fue la multiplicación de aceite y harina a las viudas de Sarepta. Hubo una viuda que Elías, después de estar un tiempo que Dios lo alimentó sobrenaturalmente, lo envió a una viuda, y cuando llegó, que le pidió a la viuda que le diera de comer, la viuda no tenía, solo le dijo, me queda un poquito de harina, de aceite, y estaba preparando para comer, y después morir junto con mi hijo. Pero Elías le dice, no, ves, prepáralo, pero dame a mí primero, y no faltará la harina ni el aceite. Y fue así mismo, la viuda fue obediente a la palabra de Dios a través del profeta, preparó su pan, si se puede decir, tal vez una tortilla de harina, se la preparó y se la trajo con agua, comió, y en la vasija no faltó la harina, y en la del aceite no faltó el aceite. Hubo sobreabundancia, fue un gran milagro. En otros momentos, debido a que Dios mandó, porque el pueblo de Israel estaba tan dedicado a la idolatría, que Dios mandó a Elías para manifestar que él era Dios sobre todo. Y habló con Acab, el rey, y reunió a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Le dijo, tráeme los profetas tuyos, los profetas de Baal, 450 y 450 de los ídolos. Y dijo, vamos a ver aquí quién es Dios. Vamos a hacer un altar, vamos a poner un buey picado, y vamos a hacer otro allá, uno para ustedes y uno para mí. Y el primero, y quien haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios al que hay que adorar. Pues acá le dijo, perfecto, ahí está bien, el pueblo estuvo de acuerdo. Para no hacer muy largo, los falsos profetas de Baal y de ídolos estuvieron toda la mañana clamando. No hubo nada, no hubo ruido, nada. Hasta Elías, el profeta, llegó a burlarse de ellos y todo quedó ahí. No pudieron hacer nada, se rasgaron la piel, echaron sangre, nada. Sin embargo, Elías llegó, ordenó el altar, puso 12 piedras según las tribus de Israel y dijo, échenle agua encima. Si el problema es de fuego, va a haber fuego en abundancia. Echaron bastante agua y cuando Dios clamó, le dijo, Señor Jehová, para que se sepa que eres Dios, aquí haz descender fuego. Bajó el fuego, quemó todo el altar, secó todo el agua por completo y quedó un gran milagro de parte de Dios hecho a través del profeta Elías. Voy a contar algo ahí también. Después de eso mató a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de ídolos. Fue una de las grandes guerras espirituales que se desató tal vez después de la salida de Egipto. Fue algo increíble. Además de esto, después de este momento hizo llover. Fue a orar a un monte, mandó al siervo de él para que mirara varias veces y hasta que vio que veía una nube y cayó un agua increíble, un agua bien grande.
para bendecir al pueblo de Israel en correspondencia de que ellos entendieron que Jehová Dios era Dios y no Baal. Aun cuando el rey siguió, ¿cómo se puede decir?, desviado, el pueblo entendió en parte eso. Después de eso que empezó a llover, increíblemente Elías salió corriendo y Acab iba a caballo y Elías le pasó por el lado. O sea, un hombre es imposible que pueda alcanzar a un caballo corriendo. Sin embargo, Elías, vino el poder de Dios sobre él y pudo llegar primero, le pasó. Y después, antes de irse, antes de ser arrebatado de acá de la tierra, Elías iba junto con Eliseo, iban a cruzar el Jordán y él tomó el manto, se lo quitó, golpeó el Jordán y se abrió el Jordán por completo y ellos pudieron pasar por tierra firme. Esos son algunos de los prodigios sobrenaturales que hizo Dios a través de Elías. Hay algunos que se pueden incluir o no. Hay algunas personas que dicen que Elías hizo 5 prodigios, milagros, y Eliseo hizo 10. Otros dicen que hizo 7 Elías y que Eliseo hizo 14. El problema es que casi siempre tratan de poner el doble uno del otro, como para el problema de la doble unción. Dios no habla tan claro que tenían que ser el doble de los milagros, pero lo hacemos así. Pero vemos que Elías, bíblicamente Elías hizo X cantidad de milagros. Eliseo, cuando es bendecido, es escogido por Dios para que sea el sucesor de Elías. Amén. Y como pidió una doble unción, rápidamente esa unción, cuando Elías es quitado, esa unción viene sobre él, la unción de Elías. Y cuando están en ese momento, creo que lo vamos a ver un poco más adelante, cuando están en ese momento que cruzan el Jordán, Elías y él, un carro de fuego viene, se lleva a Elías para el cielo y queda Eliseo y el manto de Elías cae, Eliseo lo recoge y cuando llega al Jordán hace lo mismo que su maestro, agarra el manto, ¡pac!, le da a las aguas y cruza. Fue el primer milagro que hizo Eliseo. ¿Cómo se puede decir? No como novato, pero como maduro ya en su ministerio. Había estado al lado de Elías durante días, durante meses, no sé exactamente, la Biblia no dice exactamente el tiempo, pero ya había madurado y entró ya a hacer ciertos prodigios. Saliendo de ahí, se encuentran con unas aguas amargas en Jericó que no podían tomarlas. Sin embargo, él hace un acto profético y esas aguas se vuelven dulces y se pueden beber. Seguidamente encuentra, como otro de los prodigios, se encuentra con una viuda y cuando va donde está esa viuda, la viuda viene a él porque tenía un gran problema. O sea, no tenía dinero y se habían llevado a los hijos como esclavos, se los iban a llevar como esclavos. Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Le dijo, lo único que tengo es una vasija de aceite. Dice, pues tráeme la vasija y recoge todas las vasijas que hay alrededor, recógelas, porque va a haber aceite en esa vasija hasta que llenes todas. Y exactamente recogieron todas las vasijas de la colonia, si se puede decir un poco así, todas las vasijas que tenían, y se estuvo echando aceite hasta que la señora pidió aceite, más vasijas, y no había más vasijas. Entonces cesó el aceite de esa primera vasija y fue un gran milagro porque la mujer tuvo aceite para vender, pagar la deuda que tenía para que no se van los hijos como esclavos y además para vivir ella y los hijos. Otro de los milagros fue una mujer que era estéril y había sido misericordiosa con el profeta, dándole posada o dándole hospedaje, si se puede decir. Pero nunca había tenido hijo y el profeta oró y tuvo hijo. Se lo declaró, para el año que viene vas a tener un hijo. Lo tuvo. Ese mismo hijo al tiempo muere. La mujer, la silomita, fue a buscar al profeta. Le dijo, ¿para qué me das un hijo si ahora se me muere? Sin embargo, el profeta fue, oró y resucitó. Dios resucitó a ese niño y fue otro de los milagros. Estoy hablando esto por encima de forma general. En un momento los profetas, un grupo de profetas están comiendo, pero antes de comenzar a comer, habían preparado la comida, se dan cuenta de que la comida tenía veneno. Había algo que le habían echado que era veneno de alguna fruta, alguna hortaliza, y se dan cuenta. Sin embargo, cuando gritan y se lo dicen a Eliseo pone harina en la sopa y se acabó. Pudieron comerlo sin muerte. Fue otro gran milagro. Sana
a Naamán, el arameo, que tenía lepra, le dice que se fuera a bañar al río Jordán. Y un hombre que tenía tanta lepra, cuando salió, la piel quedó como la de un niño. Nos haría falta a nosotros cada rato ir a Jordán y bañarnos 7 veces. No vendría mal y mejoraríamos un poco la piel a cada rato. A una mujer se le cae un hacha en el río y le piden ayuda a él y pega un palo en el agua, en el lugar donde se había caído, y el hacha que era de hierro, flotó, que es una cosa imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. En un momento, el ejército de los arameos viene a atacar a Israel, y cuando vienen a atacarlo, rodean por completo y se ponen muy nerviosos todo el mundo, y ahí van a morir. Sin embargo, Eliseo, es una historia bastante bonita, pero para ir un poco directo, Eliseo oró a Dios para que cegara al ejército y todo el mundo quedó ciego. Nadie veía, habían destellos y no podía ver, y se los llevó directo donde estaba el ejército a que él servía, o sea, Israel, y los puso allí y volvió a orar y se le quitó la ceguera. O sea que fue una guerra increíble que él libró solo con el poder de Dios, por los milagros que Dios hizo a través de él. Amén. Uno de los últimos prodigios que se le da a Eliseo es que después de muerto, estaba en la tumba, pero van a enterrar a otra persona, y estaban cerca de la tumba de él, y cuando vienen gente y tuvieron miedo, y en vez de enterrarlo, lo tiran, y cuando cae el muerto, cae en la tumba de Eliseo, y dice que cuando tocan los huesos, el que estaba muerto resucitó. ¿Ves? Entonces, cuando vamos a ver, en realidad Eliseo hizo bíblicamente muchos más milagros, una gran cantidad de milagros más que Elías. Generalmente, dependiendo del discernimiento y de lo profundo que querramos entrar, sean 5 y 10, o sea, Elías 5, Eliseo 10, sea Elías 7, Eliseo 14, como lo querramos poner, pero es bíblico que aquel que pidió una doble porción del Espíritu, que muchas veces nosotros decimos una doble unción, pero una doble porción del Espíritu, hizo muchos más milagros que aquel que fue el maestro. Aquí un poco que a veces cambian las cosas, aunque no del todo, pero el alumno fue mucho más brillante que el maestro. Y es una de las bendiciones que debe de tener un maestro, que el maestro no puede preparar al alumno para que no llegue a su nivel, sino que el maestro tiene que preparar al alumno para que salga del nivel de donde está el maestro. ¿Amén? Cuando uno enseña a una persona, no debe ser egoísta de que, bueno, no le voy a dar la última, no vaya a ser que después se me aventaje y quede yo en ridículo. No, la bendición y el gozo de un maestro debe de ser que el alumno sea mejor que uno, porque está dando a conocer hasta cierto punto qué buen maestro fuiste. Amén. Aunque en esto está ligado todo con la gracia de Dios y el favor de Dios. Amén. Ahora, vimos toda esta parte, o sea, cómo influyó la unción en los milagros, en los prodigios que hizo uno y que hizo el otro. Ahora, quiero tocar un punto. Puede ser que alguien diga, sí, yo no acabo de entender la unción y la obediencia. Vamos a seguir un poquito más adelante y vamos a ver. Vamos a ver cuál fue el fin de cada profeta. Estamos comparando un poco la vida de los profetas. ¿Cuál fue el fin aquí en la tierra de cada uno de los profetas? Si es posible, vayamos a Segunda de Reyes 2:10. Dios es bueno y es santo, todopoderoso y maravilloso. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 2:10. Esto fue el momento en que Elías iba a partir y que Eliseo pide la doble porción de su espíritu. Y dice Elías, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. Amén. O sea, Elías, un hombre mortal como ustedes y como yo, mortal desde el punto de vista de la carne, eternos en el espíritu que somos, pero iban, y cuando iban fue separado Elías de Eliseo, y un carro de fuego de parte de Dios viene con caballos de fuego, lo separa, y Elías es levantado en un torbellino vivo,
si vamos a entrar después a la parte del arrebatamiento y demás, se supone que transformado en el camino al cielo, tiene que haber sido transformado, porque dice la palabra de Dios que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. O sea, suponemos que fue transformado, pero no es el gran problema. La situación es que fue quitado y no experimentó la muerte. Vivo fue levantado al cielo. Amén. Hasta ahí estamos. Ese fue Elías. Ahora, Eliseo, vayamos a 2 de Reyes 13, 14. Capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de Dios: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Queda claro que Eliseo, como uno de nosotros, enfermó y murió. Bueno, hay algunos de acá que no se enferman, que se mueren por un accidente, pero como un mortal más con lo que se ve generalmente en todos los seres humanos, se enfermó y murió. Aquel que tenía un nivel de unción, de espíritu, que bíblicamente no hizo muchos milagros, fue levantado al cielo y no experimentó la muerte. ¿Amén? El otro, que tenía una doble porción del espíritu, que hizo muchos más milagros bíblicamente hablando, tal vez fue mucho más reconocido, murió como uno más. Se enfermó, no digo como un pecador más, sino como un hijo de Dios más. Murió, se enfermó y murió. Ahora, quiero llevarlos y vamos a meditar. La Biblia no es clara, no habla así directamente, pero son las únicas cosas que se ven. ¿Qué posible falla causó la diferencia entre ellos? ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué aquel con ciertos milagros fue levantado al cielo y el otro con una doble porción del Espíritu, una unción increíble que hacía milagros y prodigios como casi nadie, no fue levantado al cielo? Amén. Vamos a ir primero a ver algo de Elías, aunque no hay que verlo, pero algo que le criticamos mucho a Elías. Le critican, mejor dicho, yo no lo hago, pero muchas personas le critican muy fuerte. Vayamos a 1 de Reyes 19:1. Creo que es lo único que a Elías como que la suerte es que cuando entramos al reino de los cielos no se escuchan mucho los comentarios, o no nos duelen los comentarios de acá. Si no, a Elías le hubiese dolido mucho los comentarios que muchas veces se hacen. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreo, hablando sobre todos los hombres de fe, dice: y teniendo alrededor nuestro toda esta nube de testigos. Y a veces uno dice: ¿y quien heredó el reino de los cielos podrá escuchar lo que nosotros hablamos? Bueno, si vamos a ser bíblicos, sí, porque eso es una nube de testigos, y el que es testigo ve y oye. A no ser que el testigo sea sordo, pero generalmente ve y oye. Amén. Sí, tal vez tengamos un poco más de temor a Dios a la hora de hablar de los santos que el Señor usó y de los santos que el Señor está usando hoy en día. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 de Reyes 19:1. Acá dio a Jezabel, que era la esposa del rey, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Si la historia va a seguir, sigue huyendo Elías. Primeramente, Elías, después que oró para que descendiera el fuego del cielo, que se consumiera todo el holocausto que había, todo el sacrificio, mató a 900 falsos profetas, 500 de Baal y 450 de Baal y 450 de los falsos de ídolos. Pero Jezabel, la esposa de ese rey, era quien controlaba a todos esos falsos profetas. Y cuando se enteró de que le habían matado a todos los falsos profetas, eran quienes la ayudaban a ella en todo, quienes la respaldaban en todo, y a través de ellos ella estaba
dislocando o sacando al pueblo de Israel de adorar al único Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Y cuando ella se entera de eso, dice, oh, me hicieron algo muy grande, yo la autoridad la tengo aquí. Sin más, y vamos a ver después, ella controlaba al esposo, era quien reinaba casi como tal. Y dijo, le mandó a decir a Elías, mañana a estas horas vas a estar como uno de los profetas más. Te voy a cortar la cabeza por completo. Y Elías tuvo temor y se fue huyendo. Y muchas veces hablamos mucho sobre la cobardía de Elías, pero hay un problema. Hay una realidad. Elías huyó. Pero yo pregunto algo. ¿Dios le dijo que no huyera? ¿Hay un mandamiento en la Biblia que diga si estás en peligro no corras? No. O sea que cuando Elías corrió por su vida, porque temió por su vida, no pecó. No hubo pecado. Él cumplió con lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ve que voy, porque después cuando él hace todo el sacrificio y desciende el fuego del cielo, dice, Señor, todo esto lo he hecho según me has dicho. O sea que Dios le dijo que hiciera todo, fue y lo cumplió. Mató a todos los falsos profetas. Oró y cayó el agua. Llovió abundantemente. Todo para lo que Dios le había dicho que hiciera, lo cumplió. Solo que después tuvo un poco de miedo y dijo, me voy de aquí, que esto está muy difícil. Se va, al final va a parar a una cueva. Dios tiene misericordia de él por el camino, lo va alimentando sobrenaturalmente. Llega a una cueva y después Dios trata con él. Lo llama Elías, Elías, y cuando sale, ¿qué haces aquí? Y ahí conversan Dios y él. Y no hay problema, lo manda de regreso para que ungiera a Eliseo como sucesor de él. Pero esto que muchas veces los que llevamos algún tiempo iba a decir los que más llevamos tiempo en el Evangelio, no, los que llevamos algún tiempo en el Evangelio, ya conocemos que se ve como una crítica a Elías, pero en realidad Elías no pecó contra Dios. No hizo nada que Dios hubiese dicho que no se hiciera, ni en la ley, ni a través de los profetas, los mandamientos, nada. Pero vamos a ver, y esto se ve como una posible falla de Elías, pero no le afectó, no fue un pecado. Ahora, si es posible, vayamos a Segunda de Reyes 2:23. Y vamos a ver una posible falla de Eliseo. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 2, versículo 23. Después subió, esto es después que Eliseo sale de Jordán, que le da con el manto para que se abriera, cuando había recibido la bendición de Dios de una doble porción del Espíritu, golpea el Jordán con el manto de Elías, se abre y sigue adelante y dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amén. Ojo, ahora lo que quiero llegar. Dios en algún momento nos ha dicho que maldigamos a alguien. Generalmente dice que bendigamos. Amén. Tenemos que bendecir. No, es que eso fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tampoco se decía que podíamos maldecir a alguien. Siempre teníamos que bendecir a las personas, aun cuando nos maltratara, aun teníamos que bendecirlos. Si nos molestaba, llevarlos a los jueces primeramente, después cuando adelantaron a los reyes, pero nunca se podía maldecir a una persona. ¿Por qué? He escuchado, una vez me dijeron sobre algunas fábulas judías que dicen que le dijeran calvo, o sea, sin pelo a una persona, era algo muy ofensivo, pero no había razón para maldecir. ¿Amén? No había razón. Ese es una de las cosas en que bíblicamente fue la única en la que Eliseo no obedeció. No hubo una obediencia a Dios, una obediencia a lo que Dios tiene establecido, a lo que Dios dice. Hay personas que ponen esto como un milagro, como un prodigio de Eliseo. Cuando los cuentan como un prodigio, pero no es un prodigio. Dios no lo hizo, fue algo que Él lanzó. Esto es un poquito más complicado, pero hay niveles de fe, que tú entras a niveles de fe, que si tú maldices, la maldición cae. Jesucristo se lo dijo a los apóstoles. Le dijo, vio una higuera, la maldijo, y cuando regresó, los discípulos dijeron, mira,
se secó la higuera que usted maldijo ayer. Y le dijo que si tuviesen fe, todo les sería posible. Qué raro que el Señor no vio la higuera que no tenía fruto y le dijo, sé bendecida y ten fruto. Y al otro día la encontró llena de fruto. Lo podía haber hecho, pero la esencia fue que el Señor les quiso decir, cuando se tiene fe, en realidad, cuidado, porque como mismo puedes bendecir con tu fe, puedes maldecir con tu fe. Porque si el Señor hubiese querido solo darle una demostración del poder de la fe para lo bueno, le hubiese dicho a la higuera, ¿no tiene fruto? Ten fruto. Se iba y cuando regresaban, la higuera llena de fruto y los apóstoles le hubiesen dicho, mire Señor, la higuera que usted bendijo, mira cómo tiene fruto. Y le hubiese dicho, si tienen fe, todo les es posible. Y hubiese quedado bonito para todos nosotros y qué bendición. Pero el Señor le estaba diciendo, con esa demostración, cuidado que si hay mucha fe en ustedes, si hay un nivel de fe alto, hasta pueden maldecir. Y lo que maldigan queda maldecido. Así que tengan cuidado con su lengua. Tengan cuidado con lo que ustedes piensan porque pueden maldecir. Y aquí vemos un gran hombre de Dios con la doble porción del profeta Elías, una doble porción del Espíritu, una unción increíble, moviéndose en fe a tal punto que cuando él salió, que Elías fue quitado, tomó su manto, no lo pensó, rápido llegó al Jordán, ¡pac! Le dio, se tiene que abrir, yo lo creo. Y se abrió. Pero después cuando llegan que lo molestan, maldice y fueron malditos. Los muchachos salieron 2 osos y los mataron. Los mataron. Y no se puede quitar. Y maldecir es un pecado. Maldecir es desobedecer a Dios. Y aquí es donde yo quiero llegarle a este punto. La unción que hay en nosotros no nos garantiza el éxito en el reino de Dios. Aquí vemos un hombre con un nivel de unción, caminó, hizo sus milagros, hizo sus cosas, fue obediente a Dios y no experimentó la muerte. Vemos otro hombre con la doble porción del primero, hizo muchos más milagros, cosas, bueno, no increíbles, son cosas creíbles porque las cosas de Dios son creíbles, pero fueron muchos los milagros. Sin embargo, terminó y murió como uno más. Enfermó y murió. O sea, que el nivel de unción que hay en nuestra vida, no va a determinar nuestro éxito en el reino de los cielos. Amén. O sea, no es eso. O sea, no podemos decir, no, yo soy un gran ungido, yo no tengo problema, yo profetizo, yo tengo don de sanidad, yo tengo garantizado el éxito en el reino de los cielos, la recompensa en el reino de los cielos. Yo tengo garantizado cómo Dios me está viendo, porque si Dios me usa es porque estoy haciendo las cosas bien. Ojo, no. La unción, la porción del poder del Espíritu que hay en nosotros es un regalo de Dios. ¿Amén? Nosotros podemos orar, ayunar para pulir esos dones, para que den más frutos, pero son un regalo de Dios los dones. Amén. Entonces, nosotros por más ungidos que seamos, por más milagros y prodigios que haga Dios a través de nosotros, no podemos decir, yo estoy bien. Una de las cosas que sí va a influir en el éxito en el reino de los cielos es cuán obedientes somos. Un día hablamos sobre la recompensa en el reino de los cielos y hay 2 cosas bien importantes. ¿Cuánto amaste aquí en la tierra a las personas, al prójimo, al enemigo y a todo el mundo? ¿Cuánto lo amaste? ¿Y cuán obediente fuiste? La obediencia a Dios es algo que necesitamos. Muchas veces nos ponemos un poco, ¿cómo se puede decir? Emotivos, nos emocionamos un poco con toda esta parte de, ¿cómo puedo decir? De los dones, de lo que Dios hace a través de nosotros y nos gozamos y nos sentimos bien, pero en realidad obedecemos a Dios. Cuando Dios nos dice algo, hacemos solo eso. Podemos buscar y estamos observándonos y discerniendo constantemente nuestra forma de actuar. ¿Es agradable a Dios? ¿Bendecimos siempre o algunas veces con nuestras palabras maldecimos? Tenemos que tener cuidado porque por muy ungidos que seamos, eso no quita la desobediencia. Eso no quita que Dios no lo va a ver bien.
Muchas veces creemos, un día, no sé si lo prediqué acá, el Espíritu Santo de Dios cuando obra a través de nosotros no viene a dar testimonio de si nosotros estamos bien ante Dios o estamos mal ante Dios. El Espíritu Santo cuando obra a través de nosotros viene a dar testimonio de Jesucristo. A veces cuando Dios empieza a fluir a través de nosotros, decimos, estoy bien, gloria a Dios, Dios me está viendo bien. No, Él viene a dar testimonio de Jesucristo, no viene a dar testimonio de que nosotros estamos actuando bien. Con esto no quito que si andamos en mucho pecado, Dios nos usa menos. Es otra parte porque andamos en pecado y nos separa y nosotros no estamos bien conectados. Pero no es la función del Espíritu Santo dar testimonio de cómo nosotros estamos viviendo cuando Él obra a través de nosotros. Él da testimonio de Jesucristo. Cada vez que se hace un milagro, un prodigio, cualquier situación, se está dando testimonio de que Jesucristo obró en la cruz, de que Jesucristo resucitó, de que ascendió al cielo y dio dones y dio ministerios. Amén. O sea, no podemos irnos hacia esa parte. Voy a hablarles, enciende la luz. Voy a hablarles sobre algunos hombres. Voy a hablarles sobre algunos hombres que no experimentaron la muerte. Uno de ellos fue Enoc. Enoc no experimentó la muerte y dice en la palabra de Dios que antes de ser quitado dio testimonio de que agradaba a Dios. Fue una persona que agradó a Dios de una forma increíble y no vio la muerte, sino que fue quitado. El segundo hombre fue Melquisedec, rey de Salem. Este hombre no se conoce bíblicamente, se dice que no se conoce ni el principio ni el fin. Pero fue alguien que fue tan agradable a Dios que cuando Dios habla de Jesucristo a través de la palabra, dice que el sacerdocio de Jesucristo es semejante al de Melquisedec. ¿Amén? O sea, fue un hombre que agradó a Dios. Y Elías, bíblicamente, fue el tercer hombre que no experimentó la muerte. Y fue un hombre que le agradó a Dios, personas que fueron obedientes. Y entonces a la parte que yo quiero llegar y hablar. ¿Cuán obedientes estamos siendo a Dios? ¿Cuán obediente? La salvación es por gracia. Eso no se puede quitar. Pero la gracia no te obliga a obedecer. La obediencia está en nosotros. ¿Me hago entender? La salvación es por gracia. Jesucristo murió en la cruz, pagó todo el precio del pecado. ¿Ven? Nos libró de toda culpabilidad de pecado, nos hizo nuevos. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo a Él como Salvador y caminar en pos a Él. Tratar de llevar la vida lo más agradable a Él y somos salvos. No hay que hacer nada, no es por obra, pero la gracia no te va a obligar a obedecer. Jesucristo te habla, Jesucristo te exhorta, Jesucristo te dice que es agradable a Él. Ahora queda de parte de nosotros si obedecemos o no. Quiero leerle esto antes de leerlo, que estamos llegando al final. ¿Alguna pregunta? Porque sé que es tal vez un poquito complicado, tal vez hay cosas, tal vez lo entendieron perfecto, pero alguna pregunta o comentario, puede ser los dos. ¿No? ¿Seguimos? ¿Ven? Voy a leerlo textualmente como lo escribí. A veces no me gusta leerlo, pero quiero leerlo. Dice, la unción, espíritu o ánimo que exista en nosotros para que Dios opere a través de nosotros es un regalo de Dios. Según buscamos de la presencia de Dios, damos mejores frutos para el reino, pero la obediencia depende de las decisiones que tomemos. Y según busquemos más de Él, tendremos mejores decisiones. Repito. Amén. La unción, espíritu o ánimo, como querramos traducirlo, que exista en nosotros para que Dios opere a través de nosotros, es un regalo. Nadie puede decir, no, porque yo soy mejor, porque tengo estos dones, porque tengo los otros. Dios nos da a cada uno los dones, los ministerios, la unción. Ahora, según nosotros busquemos más de Dios, ¿amén?, esos dones, esa unción va a dar más frutos. ¿Amén? Ahora, pero la obediencia no depende, ¿cómo puedo decir?, solo de Dios, depende de nosotros. Dios nos ayuda a ser obedientes,
Pero cuando Dios nos dice, obedezcan a esto, nos da el libre albedrío. ¿Obedeces o no obedeces? ¿Lo haces o no lo haces? Pero debemos de saber que la obediencia que nosotros tengamos hoy va a repercutir en nuestro futuro. Puede ser que alguien diga, no, pero esos fueron los grandes profetas. Ojo, somos grandes en Cristo Jesús. Amén. Según nuestros dones, según nuestros ministerios, somos grandes para Él. Y Él nos ha escogido, pero sí, ¿cómo puedo decir? Reclama de nosotros, exige de nosotros obediencia. La obediencia depende de nosotros. Es una realidad que según nosotros busquemos más del Señor, tengamos más intimidad con Él, oremos, ayunemos, vigilemos, entonces esa obediencia va a ser mayor. Pero necesitamos obedecer a Dios. Muchas veces, y con esto quiero terminar, Dios nos abre puertas de bendición. ¿Quiénes sabemos que Dios nos abre puertas de bendición? Nos abre puertas. Y muchas veces cuando entramos, vamos a entrar por la puerta espiritualmente, tal parece que la puerta se empieza a cerrar. No sé si les ha pasado alguna vez en la vida. Que vamos a entrar por la puerta y parece que se va a cerrar. Otras veces parece que nos están dando, tenemos la cabeza puesta en la puerta y nos están dando en la cabeza. Y decimos, ok, me equivoqué, esta puerta no es de Dios, déjame salir. Pero la puerta en realidad estaba abierta. Ahora, lo que depende es la obediencia que nosotros tengamos. Dios me abrió la puerta, voy a pasar la puerta. Ay, que me parece que me van a matar, no me interesa. Yo voy a irme escurriendo, voy a irme apretando, pero yo paso la puerta. La puerta no es la bendición de Dios, la puerta es la entrada a la bendición de Dios. Lo difícil que te sea para pasar la puerta no interesa. El problema es pasarla para encontrar la bendición de Dios. Muchas veces Dios nos bendice, nos ha bendecido en muchas áreas y cuando nosotros tratamos de pasar la puerta espiritualmente creemos que se nos está cerrando y que decimos, si estoy pasando trabajo entonces la puerta no es de Dios. La cierro y me voy para atrás y perdemos una gran bendición que hay detrás por falta de obediencia. Si decimos, esta puerta es de Dios, aunque me maten, que no me van a matar, pero aún si me mataran, muerto, paso para el otro lado de la puerta. ¿Amén? Y aquí es donde quiero llegar. No solo el problema de la obediencia en los pecados, que es donde muchas veces nos enfocamos. Lo necesitamos, ser obedientes. No pecar, no mentir, no emborracharse, no envidiar, tantas cosas. No las debemos hacer, no matar, no robar. Pero, ¿cuán obedientes somos en el propósito de Dios para nuestra vida? No, Dios me llamó a predicar el Evangelio a las naciones. Ok, queremos que Dios nos ponga una fortuna en las cuentas bancarias, que nos regale el pasaje del avión, que nos haga toda la conexión allá por completo y cuando lleguemos que tengamos iglesia, que tengamos ya todo formado y wow, ¿verdad? Que soy un ungido de Dios y nos echamos fresco. Otras veces nos dice, no, te voy a bendecir, el Señor te dice, te voy a bendecir y te voy a bendecir económicamente en esta área, comienza este negocio. Cuando empezamos el negocio, pérdida en el negocio. O el dinerito que tengo guardado no lo puedo gastar. Y nada más que pasó 6 meses, cierro el negocio porque esta puerta no era de Dios. Entonces, ¿era de Dios o no era de Dios? Cuando algo es de Dios, tenemos que seguir, aunque nos parezca que nos van a partir el cuello entrando a la puerta, pero yo voy a pasar la puerta. Amén. Jesucristo le dijo cuando estaba preso, ok, tienes que ir a Roma. ¿Sabes? Una persona que no lo sabía, pero que hoy ha sido una bendición, todavía estando en el cielo, está teniendo fruto de lo que hizo acá en la tierra. Sus escritos son súper importantes en la Biblia. Un hombre súper ungido, escogido por Dios, vio a nuestro Señor Jesucristo y caminó con Él de una forma increíble. Y todavía cuando lo manda a un lugar, una de las cosas que le pasa es naufragar. ¿Sabes? Va a un lugar, vas a predicar el Evangelio y naufragar, y de la forma en que naufragó. Después que al final logra llegar a la tierra ya que no podía más, llega una serpiente y lo pica también, como diciendo, no me morí, bien, pero creo que regreso para atrás. Yo voy a orar y que Dios me dé autoridad y me haga invisible, me voy de los guardias y me regreso para atrás. Y vamos a ver dónde se abre la próxima puerta de Dios, porque esta creo que no era de Dios. ¿Ven? Y entonces muchas veces en la vida lo he visto que personas que dicen, Dios me abrió esta puerta y voy para allá. Y solo que la puerta
y espiritualmente hace track y le da por la cabeza, dice, oh no, esto no es de Dios, me voy para atrás. Necesitamos obediencia, porque cuando salgas para atrás no vas a perder la salvación. La salvación es por fe, ¿amén? No por obra. No vas a perder la salvación. Pero qué difícil que cuando llegues al reino de los cielos el Señor te diga, ok, mi amigo, te di 20 llamados en toda la vida que estuviste en la tierra. 20 propósitos que tenías para que hicieras grandes cosas, para que transformaras ciudades, para que transformaras vecindarios, para que transformaras una familia, para que transformaras a una persona, para que transformaras naciones. No interesa la magnitud, es el llamado y ser obediente. Y le dice, mi hermano, pero de los 20, en 15, cada vez que fuiste a entrar y sentiste que la puerta te apretó un poco, regresaste y fuiste desobediente. Puede ser que alguien diga, no, solo Elías, Enoc y Melquisedec fueron aquellos que fueron levantados vivos. La Biblia no habla en ningún momento, no dice en ningún momento que porque nuestro Señor Jesucristo haya establecido un nuevo pacto, no podamos ser ascendidos al cielo vivos sin experimentar la muerte. Para más, si aquellos en un pacto inferior, que era por obra, experimentaron ser ascendidos al cielo sin experimentar la muerte, pudieron vivir eso, cuánto más nosotros ahora que estamos en un pacto superior, que estamos en un pacto del Espíritu, en un pacto mucho más fácil, porque el Espíritu Santo nos está ministrando a un nivel mucho más alto, como una impartición mucho más grande, no podremos ascender al cielo vivos. Ay no, y los pecados que yo he hecho, o la desobediencia que yo he tenido hasta hoy. Ok, tal vez hasta hoy no lo habías visto así de esta forma. Y hoy es un tiempo de reiniciar. Es un tiempo de decir, Señor, es un día de decir, Señor, yo puedo experimentar ascender al cielo sin ver muerte. Yo puedo ver eso. Yo quiero ser obediente a ti en todo. En todo. No es decir, voy a ser obediente en el área de los pecados, pero cuando tú me hables y cuando tú me envías a un lugar, no voy a ser obediente. Necesitamos obediencia. Necesitamos obediencia porque, como lo dije, las puertas no es toda la bendición. Las puertas es el principio, es el pase a la bendición. Y hasta hoy estoy seguro que muchos de nosotros hemos perdido grandes bendiciones porque nos hemos asustado en lo que sucede en la puerta. Y no le podemos tener miedo a lo que sucede en las puertas. Tenemos que entrar, aún cuando tengamos que poner nuestras vidas. Conozco una profeta de Dios mexicana que Dios la llamó a subir al Everest, uno de los montes más altos que hay, o el más alto, si no me equivoco, es el más alto que hay, a hacer guerra espiritual allá arriba junto con un equipo. Y la mujer tenía una cardiopatía, tenía problemas con el corazón. Eso no lo hagas. El médico te lo va a decir, ¿cómo vas a subir a una altura de arriba si tienes problemas del corazón? No lo hagas. Te va a faltar el aire, te vas a morir, te va a dar un infarto. No puedes hacerlo. Pues la mujer tomó el riesgo. Tomó el riesgo y subió. Y subió. Y sé que cuando ya estaba a un nivel, llegando arriba, con toda la falta de aire, le dio un dolor en el pecho pero tan grande, que dijo, bueno, Señor, qué bueno, voy a morir en las alturas, estoy más cerca de ti. No hay problema. Dice que se iba a morir, dice que en ese momento en que aquel dolor tan fuerte del pecho le dio, vio una cantidad de niños que estaban espiritualmente atados, que era lo que ellos iban a la cima de ese monte más alto del mundo, una cantidad de niños espiritualmente atados que no tenían un futuro. Y cuando vio aquello que entró la compasión por eso, rápido se fue el dolor y para la gloria y la honra de Dios, cuando descendió, que le hicieron exámenes, no había cardiopatía, el corazón estaba nuevo. Había un corazón nuevo en ella por obedecer. No se detuvo cuando la puerta le dio y casi que se le recerró, que casi la cabeza cae al otro lado. Espiritualmente hablando, dijo, no, yo sigo. Hay muchas veces que Dios nos hace llamado y estamos incapacitados físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entre comillas lo digo porque en realidad no lo estamos, porque cuando Dios nos llama nos capacita espiritualmente, económicamente estamos limitados y nada más que la puerta nos toca, decimos no, esto no es de Dios. Hermanos, cuando Dios nos llama, Él va a solucionar todos los problemas. Todo, no va a quedar uno, porque si Él nos llama, Él preparó todo. El camino está perfecto. Está todo hecho para llegar, todas tus provisiones,
todos los dones, todo el poder, toda la unción está en el camino. No podemos esperar, yo quiero recibirlo todo y después que me abran la puerta. Ni siquiera a veces queremos tocar. Queremos que nos abran la puerta y nos digan, pasa. Y que le pongan una cadenita atrás de la puerta para que no se vaya a cerrar. ¿Quiere que le diga algo? Y perdónenme, el día que Dios los llame a algo, o que ustedes crean que Dios lo hayan llamado, y se le abran esas puertas y le pongan el seguro atrás de la puerta para que no se cierre, y alguien le diga, ven, pasa y dale, ojo, ten cuidado. Puede ser que el llamado no sea de Dios. Puede ser que lo que tú dijiste, esto es de Dios, puede ser que no sea de Dios, porque dice nuestro Señor Jesucristo que el camino de Él es angosto y estrecho. ¿Amén? Sin embargo, amplio es el camino a la perdición. Tenemos que saber discernir muchas veces y la Biblia nos da todo el discernimiento. ¿Qué camino voy a tomar? Primeramente, estar seguro que es Dios quien nos habló. Pero cuando estamos seguros que es Dios quien nos habló, hermanos, caminemos hacia adelante. Les voy a decir algo en lo particular. Les voy a decir algo en lo particular. Amén. Salud. Salud. Les voy a decir algo en lo particular. Lo idóneo para mí es estar seguro 100% que fue Dios quien me mandó a un lugar y hacerlo. Ahora, si yo estoy seguro en mi corazón, pero en realidad no fue Dios, yo prefiero morir en ese intento, a que un día Dios me llame a hacer algo y decir, no voy. Prefiero, cuando Dios ve un corazón que dice, esto fue mi Señor, yo estoy seguro, y se mueve, aunque haya habido cierta equivocación en la persona, si tuvo un corazón humilde, no de eso, yo voy para tal lugar porque allá Dios me va a hacer rico y voy a prosperar, no esas cosas. Cuando son llamados de Dios, te puedes tirar con todo, porque Dios te va a respaldar, porque ya tú creíste que fue Dios. La fe se activa de una manera sobrenatural. Pero ahora, qué difícil que estemos la vida entera dejando pasar los llamados y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, porque la puerta nos aprieta un poco a la hora de pasar. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Solo para terminar. ¿Algún comentario? Quiero dejarlo así acá y quiero llevarlos a algo. Piensen cuántos llamados han tenido de parte de Dios. Y a veces nos va a hablar llamados de ir a sacudir una nación, de ir a predicar a no sé qué lugar lejos, de a cruzadas de evangelismo. No, llamados simples muchas veces que nos cruzan en esta vida y decimos, Dios me llamó a esto, pero nada más que vamos a comenzar, vemos un poco de obstáculos y le decimos, no Señor, aquí me quedo. Esto no era tuyo, yo creo que no era tuyo y lo dejaste. Solo les pido que oremos por eso. Recordarlo, no para culpabilidad de pecado. Ya el pasado es pasado, no vamos a poder resolver nada de nuestro pasado. Pero si hay algo, de hoy en adelante podemos cambiar la historia. De hoy en adelante podemos ser un Elías. Amén. Ay, hermanito, yo aquí en Choloma y en una congregación chiquita, ¿cómo voy a ascender al cielo sin experimentar la muerte? Elías nunca tuvo una gran congregación. Elías nunca tuvo un gran palacio. Hoy nosotros vivimos mejor que esas personas. Nunca tuvo ni siquiera un ventilador para echarse aire. Tenía que estar en cuevas muchas veces, en grietas de las peñas, escondido. Amén. Entonces, si aquel en que no fue muy famoso, en que no tuvo muchas cosas, no tuvo tantas posibilidades, llegó a ascender al cielo sin experimentar la muerte, tú y yo lo podemos hacer. Solo les pido a partir de hoy que clamemos al Señor por obediencia. Obediencia en todo momento, obediencia en lo que es la santidad, pero obediencia en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. Yo quiero que reciban esa bendición hoy y se vayan con ellas. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él lo preparó todo. Provisiones, dones, ministerios, unción, salud, todo está. Amén. Pongámonos de pie para orar a nuestro Señor.